Buenos días. ¿Cómo está mi iglesia? Digo mi iglesia, porque ustedes son mi familia y no es mía. Ustedes saben lo que digo. Es de Dios, pero es de nosotros. Amén. Bueno, más o menos. Sí me gusta que estés con nosotros. Pero tienes que saber algo, que a mí me gusta que me hablen. Y me pongo nervioso cuando no me responde la gente. Creo que esto lo aprendí del pastor Rudy. Y ustedes ya vienen bien acomodados a gritarle cosas a él. Así que no se sientan incómodos, pónganse tranquilos, sáquense los zapatos, grítenme cosas, háblenme, respóndanme, que me gusta, me pone más emocionante. Ok, entonces, ¿dónde comenzamos? ¿Dónde comenzamos? Si vamos a hacer todo esto, vamos a tocar nuestra ciudad, vamos a suplir las necesidades espirituales tanto como físicas de nuestra ciudad. Entonces tenemos que comenzar en un lugar más profundo. Más profundo. Tenemos que comenzar en un lugar más interior, más adentro. Miami no solo necesita más obras comunitarias, más actos comunitarios. Miami necesita un héroe. Un héroe. Un héroe. Diga héroe. Así me gusta. Un héroe. Miami necesita un héroe. ¿Qué es un héroe? ¿Qué es un héroe? Un héroe es aquella persona que cuando todo se pone mal y las cosas parecen no tener ya esperanza y todo se viene abajo y todo está a oscuras, aparece el héroe y rescata al que está en problemas, ¿verdad? Y soluciona y resuelve. Y llega el héroe y ¡ay, oh, qué grande el héroe! Y todo el mundo ama al héroe, porque el héroe está cuando lo más lo necesitan. Y es interesante que el héroe nunca aparece antes, no hace mucha inteligencia, estudia de inteligencia, no estudia los malos, ¿no? Los criminales, porque siempre llega tarde a la escena del crimen, el héroe. Siempre llega justo a tiempo, ¿no? Porque es más emocionante, más novela. Si el héroe viene adelantado y llega antes y previene todo el asunto, entonces no es tan lindo, ¿no? No hace muy buena película eso. Entonces el héroe llega al momento apropiado para rescatar al que está en problemas. ¿Te acuerdas, si te pones a pensar, te acuerdas quién era tu héroe de infancia, cuando eras chico? Todos teníamos héroes, ya sea hombre, mujer, todos tenían un héroe, todos tenían héroes. Díganme alguno de sus héroes cuando eran jóvenes. Superman, Wonder Woman, ¿quién? La Mujer Maravilla, claro, claro que sí. Me gustó la Mujer Maravilla también porque ella en sí no tenía muchas cosas, tenía un látigo, tenía un avión invisible. Esas pulseras, claro, también, la Mujer Invisible. Que de paso acaba de hacer una película, la nueva, que está buenísima, vaya a verla. Pero bueno, ¿qué otros héroes? El Llanero Solitario. Qué bueno el Llanero Solitario. Y su compañero Oro. El Zorro. Oh, dígalo conmigo. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo. Qué grande, Zorro. ¿Qué otro héroe tenían? ¿Quién? Batman, uno de mis favoritos, pero no el de ahora, no, el de antes. ¿Se acuerdan que tenían las orejitas chiquititas y la barriga? Y cuando se peleaba, ¡pum! ¡Paf! ¡Pau! Ese Batman siempre me gustaba porque para mí era algo personal, era íntimo, porque mis iniciales, Brian, Andrew, Todd. Yo soy Batman. ¿Qué le vas a hacer?
Pero Superman también, el original, ¿no? El de antes. El hombre araña, Tarzán. Sí, todos tenemos un montón de héroes. Y cuando éramos chicos, ¿qué hacíamos? Jugábamos y hacíamos de cuenta que éramos esos personajes. ¿Se acuerdan del Capitán Escarlata? ¿Alguien conoce al Capitán Escarlata? ¿Nadie? Uy, ¿qué tal el Chapulín Colorado? No contaban con mi astucia. Sígame los buenos, decía, ¿no? Con el chipote chillón. Ven que yo tengo más años de lo que aparento. Todos tenemos héroes. Todos tenemos héroes. Y cuando éramos chicos nos gustaba jugar de héroes para venir a rescatar al que estaba en problemas, a salvar a las personas que estaban. Nos encantaba los héroes. Miami necesita un héroe. Un héroe. Un héroe ve lo mismo que todos los demás, pero no se conforma con hacer lo que hacen los demás. Anótalo si quieres, porque está muy bueno eso. Un héroe ve lo mismo que ven los demás, ve igual a los demás, pero no se conforma con hacer lo que hacen los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un héroe y una persona común y corriente? Y bueno, aparte de los poderes sobrenaturales que tendrá alguno, ¿no? Como Superman. Me acuerdo una historia, no sé si es cierta la historia, pero me gusta, entonces la voy a contar igual. No me hagan juicio si no es verdad. Pero se dice que Mohamed Ali estaba viajando una vez en un avión y llegó hora de despegar. Y vino, en ese entonces le decían azafata, vino la azafata y dice, disculpe, señor Ali, pero es hora de despegar, entonces necesito que se abroche el cinturón de seguridad. Mohamed Ali le dice, señorita, Superman no necesita cinturón de seguridad. A lo que la azafata le dice, ajá, y Superman tampoco necesita un avión. Existen héroes en la vida real y no tienen la capacidad de volar con capa ni nada de eso. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona común y corriente y un héroe? ¿Saben cuál es? Es una pequeña diferencia. La diferencia entre un héroe y cualquier otra persona es una decisión. Es una decisión. Una decisión que se toma en el momento justo, cuando todos los demás eligen hacer una cosa o huir del peligro, el héroe no lo hace. El héroe decide correr hacia el peligro, correr hacia el problema. Y a veces eso no lo voy a sugerir, ¿no? No se haga la gran cosa, nadie es Superman. Si hay una balacera por ahí, no vaya corriendo eso no. Pero un héroe, en la vida real, en el momento que más se necesita, en el momento cuando todos los demás abandonan y se van, el héroe no abandona, el héroe se va hacia el peligro. Va hacia la necesidad. Esa es la diferencia. Una decisión en un momento, cuando ve la necesidad. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa si yo te diría que el héroe que necesita nuestra ciudad, que los héroes, el héroe que necesita Miami, eres tú? Yo sé que no, quizás si yo digo levante la mano del que se considere un héroe, nadie va a levantar la mano, me espero, no sean tan orgullosos, ¿no? Ni yo como argentino voy a levantar la mano, pues no. Nadie se considera un héroe, nadie va a decir, no, sí, mucho gusto, Brian, yo soy un héroe, para que sepas, para que lo tengas en cuenta, ¿no?
No, porque no nos consideramos héroes. Nadie que es un héroe en la vida real, que realmente ha hecho cosas heroicas, va a decir, no, yo soy un héroe. Hace poco hubo esas bombas que explotaron en el concierto en Manchester, ¿se acuerdan? Hace muy poco, cuando murieron personas, y un desastre, algo bien feo. Una persona, un hombre, que estuvo afuera del concierto y escuchó y vio lo que había sucedido. Y cuando todo el mundo estaba corriendo y huyendo del peligro, este hombre, ¿qué hizo? Reaccionó y empezó a correr hacia el desastre. Y por esa decisión que tomó ese hombre, muchas vidas fueron rescatadas. Él agarró a una señora, la sacó afuera, entró otra vez, agarró a una criatura, la secó, y así. Y lo entrevistaron después y le dijeron, ¿cómo se siente ser un héroe? Y el hombre dice, yo no soy un héroe. Yo hice lo que haría cualquier persona. Pero eso tampoco es cierto, porque cualquier persona no hubiera hecho eso. Pero es la diferencia entre un héroe y cualquier otra persona. Y yo quiero decirte de que el héroe que necesita tu ciudad eres tú. Eres tú. Y te lo voy a comprobar esta mañana. Hay un pasaje en la Escritura que quiero que me acompañe. Se encuentra en el libro de Lucas. No se requieren muchos talentos, ni dones sobrenaturales, ni habilidades para ser un héroe. El héroe aprovecha lo que tiene a su alcance para ayudar a las personas alrededor suya. Usa lo que tiene y lo usa con habilidad. Esa es la diferencia, es lo que me gustó de Batman. Batman era un hombre común y corriente, ¿verdad? Tenía su traje, tenía su batimóvil, su bati esto, su bati aquello, y él usaba cosas que yo soñaba en tener, ¿no? Ese cinturón que tenía, todas esas cosas, juguetes que podía sacar, lo que se le inventaba lo tenía ahí, metido. Quería escalar un edificio, salir una soga, no. Pero usaba lo que él tenía a su alcance para ayudar a las personas. Eso es lo que hace el héroe. Y para muchos de nosotros, la idea de ser un héroe es algo extranjero, es algo que no lo hemos pensado, ni siquiera ha entrado en nuestra mente el decir, no, yo quiero ser un héroe. Nunca, es como que no lo pensamos, ¿no? No se nos ocurre, no nos levantamos un día, hoy voy a ser un héroe, ¿no? Es que así no sucede. Pero yo quiero decirte de que hay un héroe adentro tuyo esperando salir. Aunque no lo sabías y aunque no lo creas. Y aunque no te sientas heroico, tú eres un héroe. Lucas capítulo 10. En este pasaje de Escrituras es uno que ustedes ya conocen. Es uno que se predica muchísimo y lo has leído, lo has escuchado. Y es más, esto es un pasaje de la Biblia que inclusive, yo diría, la mayoría de las personas, inclusive los no cristianos, reconoce esta historia y conoce aspectos de esta historia, aunque no sepan quizás que sea de la Biblia o que sea de Jesús, pero conocen el ejemplo, conocen la metáfora, entienden lo que significa este mensaje, esta historia de Jesús. Resulta que Jesús está hablando a un grupo de personas como solía hacer. Y como también solía hacer, aparecía gente que quería hacerle trampa, ¿no? Que quería ponerle trampa para que caiga Jesús, a agarrarlo desprevenido, a que diga algo mal, a que diga algo que no era correcto, para poder entonces arrestarlo y sacarlo y traerlo abajo. Siempre lo seguían personas que querían hacer eso. Entonces Jesús hablaba y decía las cosas. Y los fariseos, los expertos de la ley de ese entonces, lo seguían. Tomando sus notas, tratando de ver qué decía Jesús para ver si lo usaban en su contra, y lo seguían. Y esto no era ninguna diferencia en esa situación. Entonces Jesús está hablando
Y en un minuto llega uno y comienza así la historia. Vamos a comenzar leyendo en capítulo 10, versículo 25. Dice, y aquí un intérprete de la ley, que viene a ser como un abogado, uno que estudia la ley, se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, esta pregunta se la habían hecho antes a Jesús, varias veces. Es más, en otra ocasión le habían hecho la misma pregunta, pero de otra manera. La pregunta que le habían hecho la otra vez fue en Mateo 22, cuando le hacen, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mejor mandamiento, el mandamiento más importante de la ley? Porque había como 612 mandamientos, leyes en la ley judía. Entonces, para agarrarlo desprevenido a Jesús, para tratar de poner una trampita, decía, ¿cuál es el más importante de las 600 y más leyes? Y Jesús responde con lo mismo. Y dice esto, Jesús en Mateo 22 responde, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Solo que Jesús no para ahí. Lo que tienes que saber es que cuando Jesús empieza a relatar esa parte de la ley, eso es algo que todos sabían. Todo el mundo en esa zona, todos los judíos lo sabían de memoria. Entonces cuando Jesús empezó a decir, amarás al Señor tu Dios, todos estaban haciendo mímica, amarás al Señor tu Dios. Entonces sí, ya sabemos todos. Y cuando termina de decir esa parte, Jesús no para, Jesús le agrega algo. Le agrega algo y sorprende a todo el mundo, como ¿quién es este para agregarle a la ley? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y continúa. ¿Y qué dice después de eso? ¿Se acuerdan qué dice Jesús? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús toma algo que todos ya sabían, un hecho que ya sabían, y le agrega otra cosita, pero no se le agrega así de golpe. Cuando Jesús dice amarás a tu prójimo, Él está citando un versículo, una parte de otra parte de la ley, de Levíticos. Levíticos 19, donde dice, no busquéis venganza, ni renunciáis a nadie entre vosotros, vuestro pueblo, sino amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Entonces Jesús dice, ok, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y dice, también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa fue la primera vez que le preguntaron, entonces otra vez le preguntan esto, pero de otra manera. Le pregunta el hombre, el abogado el intérprete de la ley, le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré yo la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer yo para quedar bien con Dios? Dice. Claro que Jesús conocía el corazón de este hombre, como siempre. Entonces, muchas veces Jesús respondía de una manera que nadie se esperaba. Es más, a veces respondía de una manera que nadie entendía. Entonces decían, ¿pero qué tiene que ver eso con lo que está hablando? No tiene nada que ver. Entonces, Jesús, conociendo esto, se pone a charlar. Pero es importante notar también que cuando dice prójimo en este pasaje, el grupo a quien estaba hablando Jesús, de judíos, ya sabía qué quería decir, prójimo. Ya estaban muy familiarizados con el término prójimo. Prójimo porque era parte de la ley, ellos ya sabían. El prójimo, para ellos, se consideraba otros judíos. Como decir vecinos. Pero para ellos vecinos eran todos los judíos. Entonces cuando ellos hablaban de su prójimo, que es un término general, los judíos sabían, todos judíos sabían que se estaban refiriendo a otros judíos. Entonces, amarás a tu prójimo es específico para otros judíos, no era más allá de eso. Tu prójimo era el otro de tu pueblo. Eran personas que pertenecían a tu pueblo, nadie más. Ese era tu prójimo. Entonces, cuando Jesús le agrega eso,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya sabían qué quería decir. Ok, amarás a tu prójimo, o sea, los demás judíos, como a ti mismo. Y Jesús, sabiendo todas las cosas, y el hombre pregunta, entonces, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta su pregunta con otra pregunta que solía hacer Jesús también. Jesús no le va a dar la respuesta que el tipo quería, no va a caer en la trampa, porque Jesús sabía su corazón, veía directamente al corazón y las intenciones de este hombre, las intenciones de ponerle la trampa a Jesús para que caiga. Y Jesús le responde entonces en versículo 26, dice, y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lo entiendes? Dice Jesús. Dime lo que tú opinas, que dice la Biblia acerca de esto. Y aquel respondiendo dijo, otra vez, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el tipo, ya sabiendo lo que había dicho Jesús antes, ¿verdad? Ya sabiendo lo que Jesús le había dicho otra vez en Mateo, se lo agrega directamente, como para hacerse el vivo, ¿no? Y le agrega así al final, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no era judío, eso venía de Jesús. Entonces, como para hacerle, tú sabes, y a tu prójimo como a ti mismo, dice. Y le dijo, Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y Jesús, sonriente, ya está, se resuelve, ¿no? Esa es la respuesta. Pero él, el abogado, el experto en la ley, queriendo justificarse a sí mismo, como para que todos sepan que no es ignorante, ¿no? Como para seguir dándole manija a Jesús, le hace otra pregunta. Cuando ya parece que se resuelve, termina la conversación, surge el hombre y dice, pero pero, versículo 29, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Acuérdate que Jesús venía juntándose con otras personas que no eran necesariamente judías. Y si eran judías, eran de los marginalizados, los que no entraban en la sociedad. Entonces, sabiendo esto, tratando de agarrarlo a Jesús y casarlo en su propia maquinaria, él dice, ok, entonces, yo sé que este hombre se está juntando con personas que los judíos no considerarían prójimo. Y Jesús está predicando sanidad y vida y amor a los que no son nuestro prójimo. ¿Qué irá a decir Jesús entonces cuando le pregunto quién es el prójimo? Entonces dice, Jesús, entonces ¿quién es mi prójimo? Ya que estás, explícanos, así todos sabemos. Y responde, esto me fascina de Jesús, porque habla como que en otro nivel, con una maestría de comunicación que sobrepasa el entendimiento de muchas personas y nadie se compara cómo Jesús ponía las cosas. El mejor predicador que existió en toda la historia, el mejor comunicador de toda la historia, responde de esta manera. Respondiendo Jesús, versículo 30, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué? Le acabo de preguntar quién es mi prójimo, y Jesús se pone a contar un cuento, como que totalmente fuera de lugar parecía, ¿no? Y la respuesta de Jesús es comenzar a contar una historia, como que nada que ver tenía. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole,
se fueron dejándole medio muerto. Ahora es importante entender también que esta historia la conoce mucha gente. Y cuando uno pasaba por ahí, que esa zona, me han dicho, yo busqué fotos y parecía muy peligroso, pero ir de Jerusalén a Jericó, que Jerusalén tiene mucha altura, tienes que bajar de la montaña, qué sé yo, y es muy peligroso. Entonces hay muchas piedras, hay rocas, cañones, entonces tienes que pasar. Es peligroso hoy en día, me han dicho, en auto, en carro. Y en ese entonces mucho más, tenías que caminar. Y había muchos lugares donde se escondían ladrones, y esto pasaba siempre, solían sorprender a las personas, le robaban, los dejaban, los mataban, los dejaban ahí. Y siempre le robaban la ropa también, los dejaban desnudos, porque la ropa era muy valioso en ese entonces. Entonces lo dejaron desnudo y medio muerto, dicen. 31, aconteció que descendió un sacerdote que, por casualidad, es un prójimo del hombre que fue herido. Tómalo en cuenta, recuerda eso. El sacerdote, el primero que pasa, es el prójimo del que está tirado medio muerto. ¿Ok? Pasa un sacerdote prójimo por aquel camino y viéndole, lo vio, lo miró, le pasó por al lado. ¿Qué hizo? Pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita, otro prójimo del que está tirado en el suelo, medio muerto, desnudo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y 33, y acá es donde se altera la situación y se pone dramático. Pero Jesús se busca cada drama con las personas, con las cosas que dice, y acá mete la pata como, me escuchen lo que dice, pero un samaritano. Ahora, para nosotros no quiere decir mucho eso, ¿ok? Ok, felicidad, un samaritano, ¿qué tiene? ¿Ok? Pero en ese entonces tienes que saber. No sé cómo compararlo mejor, pero creo que la mejor forma de compararlo es como el peor racismo que te imaginas. ¿Ok? Y muchos de ustedes conocen lo que es el racismo en alguna forma u otra, si no personalmente. Una discriminación, pero un asco total de un grupo étnico. Eso es lo que sucedía con los judíos y los samaritanos. Y esto era sabido, esto era social. O sea, era todo el mundo. No era que algunos pensaban que sí, otros que no. No. Los judíos odiaban a los samaritanos y los consideraban como animales. Imagínate. Era un subnivel de humano. No trataban con ellos, para nada. Ni siquiera le hacían un baño al lado. Ni siquiera les permitían tomar agua al ladito, en otra fuente. No. No tenían nada que ver. Completamente racistas contra este grupo de personas. Entonces, justo un samaritano Jesús tiene que meter en la historia. La peor categoría de humano. Después de que pasan los dos prójimos por el lado y siguen de largo, pasa un samaritano. Y me imagino que es entonces cuando Jesús dice esas palabras, samaritano, que el grupo haría, ¡ay! No. Un samaritano que iba por ese camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Le tuvo compasión. La situación de este hombre movió su corazón a misericordia.
Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. O sea, el samaritano puso mano al judío, lo tocó. Y eso no era aceptable. Eso no debía de haber sucedido. Eso no se hacía, porque eran inmundos. No se tocaba algo inmundo. Peor que algo inmundo te tocara a ti. Era la peor imagen que uno se podía imaginar de estos judíos que estaban escuchando a Jesús. Vendó sus heridas y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esto no lo veo bien, dirá la gente, porque esto se puso rarísimo y ahora está hablando esta locura, no sé, pero se perdió la mente Jesús. No solo ahí, versículo 35 dice, otro día, o sea, estuvo con él un rato largo. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vamos a ver si tenemos todo claro, ¿ok? Viene uno odiado por estas personas. Primero pasan los 2 prójimos, los que deberían amarse, y no hacen nada. Viene uno que no tiene nada que ver con esta gente, es odiado, lo toca, lo cuida, lo cura. No solo eso, dice, sacrificó de sí mismo. Lo puso en su propio burrito. Él caminó mientras que el judío fue montado. Y lo llevó al mesón. Cuidó de él. Al otro día, quiere decir que también dio de su tiempo. Lo tocó, sacrificó, dio de su tiempo. Dio 2 denarios. Y dice lo que sea. Cuídalo. Cuando yo venga, si gastaste más, yo te lo voy a devolver. Como si fuera poco. Usó sus recursos. Gastó su propio dinero en cuidar de este hombre. Esta historia para estos judíos era algo tan insólito. Nadie jamás podría imaginarse de esta locura. Era algo que no se podía ni escuchar. Y después Jesús con una sola pregunta redefine el significado de la palabra prójimo por toda la historia. Como ya te dije, esta historia la conoce todo el mundo, inclusive personas que no son cristianas, que no van a la iglesia, saben lo que significa cuando uno dice el buen samaritano, ¿verdad? Un buen samaritano, todos ya saben, ok, yo ya sé la historia. Ya saben la metáfora, ya saben el ejemplo, saben lo que quiere decir cuando, inclusive en las noticias, se usa esta terminología mucho, ¿verdad? Gracias a este buen samaritano, tal y tal y tal. Me imagino que si supieran que son palabras de Jesús que están hablando. Eso es el ejemplo de Jesús que están relatando. No sé si saben. Y con una pregunta, Jesús cambia el significado de lo que es ser un prójimo. Versículo 36. Y aquí está la pregunta. Esta es la pregunta que yo quiero que te lleves hoy. Esta es la pregunta que se te grabe en la mente. Escríbelo. Esta es la pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? La pregunta que le hace el experto en la ley, ¿quién es mi prójimo? Porque todos ya sabían lo que era un prójimo, eran otros judíos.
exclusivamente judíos. Y Jesús lo da todo vuelta, lo pone al revés, lo pone de cabeza y dice ahora, después de esta historia, en este ejemplo, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo de este hombre? Yo me imagino que se habría quedado mudo el experto en la ley, este abogado, porque la respuesta a esa pregunta es muy peligrosa. Depende de cómo él responda a esa pregunta, lo iba a comprometer de una manera que él quizás no quería ser comprometido. Porque dependiendo de la respuesta a esa pregunta, va a requerir algo de él. Si él responde a esta pregunta, como él sabe que necesita responder, cuál es la respuesta apropiada, correcta, quiere decir que ahora él va a ser responsable por su respuesta. ¿Pero qué está preguntando Jesús de en serio, de verdad? Si vamos al caso, cuenta toda una parábola, una historia, para establecer un principio. Pero, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la pregunta que en realidad le está preguntando Jesús? La pregunta que yo escribí, lo cambié. Y esto es lo que Jesús está tratando de llegar. Este es el punto a que Jesús está tratando de llegar con este hombre. Jesús le está preguntando en realidad, ¿quién de estos tres amó al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, fuerzas y mente, al amar a un extraño más que a sí mismo? ¿Quién de estos tres hombres amó más al Señor su Dios con su corazón, su alma, sus fuerzas y su mente, por haber amado a una persona más que a sí mismo? No solo una persona, pero a un extranjero rechazado por su pueblo, considerado menos que un humano, más que a sí mismo. Eso es lo que Jesús está preguntando a este experto en la ley. Y se habrá quedado en silencio, me imagino, pensando, uy, ¿ahora qué digo? ¿Cómo respondo a esta pregunta? Si no respondo, quiere decir que, ok, me agarró Jesús. Y si respondo, entonces quiere decir que hay otra verdad y hay otra cosa que está sucediendo. Tengo que dar cuenta por eso. Y soy responsable por la respuesta que voy a dar. ¿Cuál de estos tres fue el héroe de la historia? No hay que pensarlo mucho, ¿no? Para nosotros es evidente. Y creo que para todos los que estaban escuchando esta historia también fue evidente. En ese momento habrán pensado, ¿a dónde va Jesús con este cuento? Y al final dirían, ¿y ahora qué hacemos? En un instante, Jesús cambia lo que significa ser un prójimo. Y a partir de ese momento, la palabra prójimo ya no tendría fronteras, ya no tendría separación étnica, ni divisiones. En ese instante, Jesús hace posible que cualquiera sea un héroe. Jesús establece el principio de que ser un héroe no es exclusivo para un grupo de personas, sino que cualquiera es capaz de ser un héroe. ¿Qué te dije al principio? Hay un héroe dentro tuyo, aunque no lo creas. Y Jesús lo comprueba aquí y lo declara aquí. Ahora es posible
después de este pasaje, después de esta parábola, de esta verdad, de este principio que declara Jesús, de ahora en adelante es posible que cualquiera sea un héroe. No solo eso, no solo comprueba de que cualquiera puede ser un héroe, también Jesús en solo unos pasajes, unos solos versículos, saca cualquier y quita cualquier excusa que se nos pueda ocurrir para no hacerlo. ¿Se dan cuenta? Que con una sola pregunta, Jesús dice, todos ustedes son capaces de ser un héroe en cualquier momento. No solo eso, que ya no tienen excusa. Con una sola pregunta, Jesús hace eso. Nos da la posibilidad de ser héroes y nos quita cualquier excusa que se nos ocurra para no hacerlo. Toda persona puede ser un héroe para alguien. Y el experto en la ley estaría vacilando, ¿no? Para responder, mirando para todos lados, silbando. Uy, mira la hora, tengo que ir me está esperando la vieja para almorzar. Porque al responder a esto, iba a ser responsable por su respuesta. Y si tú respondes a esta pregunta que hace Jesús, vas a ser responsable por tu respuesta. Y al fin responde, versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Se dan cuenta que ni siquiera se atreve, ni siquiera se anima a decir el samaritano? Ni siquiera quiere hablar las palabras samaritano. Dice, no. El que tuvo misericordia. ¿Qué le voy a hacer? No hay vuelta a quedarle, si está claro, ¿no? Los dos prójimos lo dejaron tirado, medio muerto. Vino uno de afuera. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? El que le tuvo misericordia. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Y no iba a pasar mucho tiempo después de este momento en que Jesús viviría el principio que acaba de enseñar con su propia vida. Y no fue mucho después de eso que Jesús se convirtió en el prójimo del mundo entero. Y se hizo samaritano por ti, por mí y por toda persona en todo el mundo a través de toda generación. Y de una vez por todas, comprobando de que es posible ser un héroe. Y que ya no tienes excusa. Ya no tienes excusa. Y por siempre la palabra prójimo ahora no tiene barreras, no tiene fronteras, no tiene cara, no tiene nombre. ¿Quién es tu prójimo? Y ahora el significado de las Escrituras cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tiene otro significado. Ahora no se trata de mi vecino nada más. Después de lo que hizo Jesús, ahora mi prójimo es cualquiera. Es la persona que Dios me traiga a mi camino. No importa quién sea, de dónde venga, cuántos años tiene, su pasado, su condición física, sus vicios,
su sexualidad. Cuidado. ¿Quién es tu prójimo? Miami lleno de prójimos. Y necesitan un héroe. Un héroe, porque te garantizo que los que están perdidos y heridos, medios muertos en las calles de nuestra ciudad, han pasado miles de cristianos por al ladito. Y no han hecho nada. ¿Qué vamos a hacer? La diferencia entre un héroe y cualquier otra persona es la decisión que toma en ese instante cuando ve la necesidad. ¿Quién es el héroe? ¿Cuál es el héroe de esta historia? ¿Saben cuál es el héroe? Yo te voy a decir cuál es el héroe de esta historia. El que vio la necesidad y la suplió. El que supo el precio y lo pagó. Y el que propuso hacerlo y lo hizo. Eso es un héroe. Eso es ser un héroe. Y tú eres el héroe que esta ciudad necesita. Y yo soy el héroe. Me parece que no me creen todavía. Voy a tener que predicar por las 3 horas. Dígalo como lo que lo cree. Yo soy un héroe. Dile a tu vecino, tú eres un héroe. Y no hay excusa. Ya no hay excusa para no ser un héroe. Ya no hay excusa. El que vio la necesidad y la suplió. El que supo el precio y lo pagó. Y el que propuso hacerlo. Y no se convenció de otra manera. Siempre, siempre encontramos algo, ¿no? Una excusa, siempre encontramos una razón por qué no podemos hacerlo. Porque ahora no puedo, no tengo tiempo. Siempre hay algo, ¿no? Siempre va a haber una salida. ¿Cómo vamos a alcanzar esta ciudad? ¿Cómo vamos a tocar esta ciudad? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra ciudad? Nuestra ciudad. Lo vamos a hacer uno a la vez. Uno a la vez. Es imposible que tú seas el héroe de toda la ciudad. Es imposible que tú, una persona, sea el héroe de todos. Pero sí puedes ser el héroe de uno. Quizás no puedas cambiar a todos, pero puedes cambiar a uno. Quizás no puedas hacer una diferencia en todos, pero puedes tener una diferencia en uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer por uno lo que no podemos hacer por todos. Uno a la vez. Levanta el dedo, pon el dedo ahí arriba. Uno. Uno a la vez. De a uno vamos a alcanzar esta ciudad. Y de a otro, y de a otro, y de a otro. Miami necesita un héroe. Y tú eres el héroe que esta ciudad necesita. Así que ponte el capa. Póntelo. Porque tú eres un héroe. Tú eres un héroe. Haz por uno lo que no puedas hacer por todos. ¿Quién es tu prójimo? Ya no hay excusa. No va a amanecer. Es hora de ponernos el capa. Ponernos la capa de Superman y a ver lo que Dios va a hacer a través de un grupo de personas que está dispuesto a ser un héroe. Acción apropiada. En el momento que Dios abra para ti esa oportunidad.
Tienes una decisión que hacer. ¿Vas a ser un héroe o vas a ser una persona común y corriente? Sé un héroe. Sé un héroe.